Recientemente daba una clase en la universidad y una de mis alumnas levanta la mano y me dice, oye, perdona, pero yo personalmente creo que lo de la transformación digital no es para tanto. La miré divertida y le pregunté a qué se refería. Me dijo que, en su opinión, se hablaba tantísimo de la transformación digital y que ella pensaba que se trataba de una exageración. Le pregunté entonces cuáles habían sido las 2 últimas aplicaciones que había utilizado. Me dijo que la noche anterior había comprado algo en Amazon y que esa mañana había chequeado Facebook, el estado de sus amigos y el suyo. Le pregunté si sabía cuántos usuarios de Facebook hay en el mundo. Me dijo que no lo sabía y le conté que Mark Zuckerberg en el primer trimestre del 2018 ha confirmado que Facebook ha llegado a los 2.200 millones de usuarios. Eso significa que 1 de cada 3 personas en este planeta tiene una cuenta de Facebook. Y si eso no fuera suficientemente asombroso, la religión monoteísta más grande en el mundo es el cristianismo, con más o menos 1.700 millones de personas bautizadas en la cristiandad. Si haces los cálculos, significa que Facebook ha alcanzado un número mayor de usuarios en 11 años, más que Jesús y la cristiandad lo han conseguido en más de 2000 años. Más aún, WhatsApp ha llegado a 1.700 millones de usuarios en solo 4 años, la mitad de lo que necesitó Facebook. Por otra parte, Amazon. Estamos acostumbrados a que la magia suceda, que de repente pidas algo en casa y te lo envíen en 1 o en 2 días. Para ello, ¿sabes cuánto espacio tiene Amazon dedicado a sus almacenes, oficinas y data centers? 250 kilómetros cuadrados. Eso es más o menos 2 veces la superficie de París. De hecho, en los últimos años, Amazon se ha dedicado a crear almacenes a no más de 20 minutos del 40% de la población en los Estados Unidos. Así es como sucede la magia. La tecnología ha tocado nuestras vidas. Lo que era inimaginable hace 10 años, a día de hoy se ha vuelto un hábito tan familiar como comprar un libro y que nos lo lleven a casa o como chequear las fotografías de tus amigos en los Estados Unidos. Mi reflexión es que la transformación digital sí existe, no es una exageración. Y si bien no va de tecnología, se da gracias a la tecnología. ¿Y tú qué has aprendido hoy?